Tienes que entender que hay mucha gente que tiene ese autoestima baja y esa cosa con la calvicie. Entonces, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, quería hacer hoy una video reacción al canal de Calvos Guapos, ¿vale? Llevo tiempo ya viendo vídeos suyos y la verdad que tenía ganas de debatir algunas cosas que dice sobre la micro. Y nada, lo primero que me gustaría decir es que yo le apoyo 100%, o sea que yo agradezco su canal y su forma, su autoestima y su forma de aceptar la calvicie y de proyectarlo al exterior, o sea, intentar que mucha gente esté a gusto consigo mismo y que no tienes que por qué estar reprimido con baja autoestima por ser calvo. Y lo digo en serio, totalmente en serio. Agradezco su labor, veo que tiene un montón de seguidores, veo que sus vídeos funcionan súper bien y agradecido, simplemente agradecido. Pero tengo que debatir algunas cosas de sus vídeos, sobre todo con la micropigmentación capilar, porque creo que tiene una visión muy cerrada, o sea, él no ve para nada la micropigmentación. Sí que es verdad que en estos últimos vídeos ya le veo que lo acepta un poco más, porque tiene otro vídeo que ese no le había visto, en el que critica muchísimo la micropigmentación, y es que lo primero que creo es que no ha visto una micropigmentación nunca en persona. Yo creo que nunca la ha visto. Vale, lo primero que quiero comentar, antes de nada, es que tiene un comentario, bueno, voy a explicar también mi caso, y es muy parecido al del comentario este que tiene en este vídeo. Hay un chico que le dice: llevo 2 años con la micro y ahora se empieza a desvanecer un poco. Mi testimonio ha sido un cambio increíble. El hecho de llevar la micro me dio un nuevo marco a mi rostro y se nota una gran diferencia en las fotos. Estoy totalmente a favor de la micro. Soy calvo, que se veía bien antes, pero ahora me veo mejor y lo noté hasta con las mujeres. Saludos, pelones. Vale, pues es un caso muy parecido, ¿vale? Yo admiro tu fuerza, tu autoestima y tu forma de verlo y de llevarlo, pero entiende que hay mucha gente que no. O sea, yo también di un cambio brutal en autoestima. Y eso que yo empecé con entradas, que aparte me he intentado dejar la línea súper alta, que es lo que aconsejo, que también esto yo lo apoyo de lo que dices, que hay mucha gente que apenas se deja entradas y se nota. Pero si tú te dejas una micropigmentación muy suave, muy arriba, con las entradas bien altas, también mirando para el futuro, cuando tengas 50 años, no tener aquí nada de entradas, se quedará mal, ¿no? Y si te lo haces con un buen profesional, yo te aseguro que eso mucha gente no lo nota. La mayoría de la gente no lo nota, y te lo aseguro. Tú dices que sí, claro que lo notas. Tú ya tienes ese ojo clínico y te vas fijando. Yo también me fijo ya y sé cuando alguien tiene la micropigmentación, pero ¿sabes cuándo dudo también? Cuando tienen unas entradas muy grandes. Esa es la clave, no hacerte unas entradas cerradas y una línea muy baja. Entonces ahí es cuando da el cante, ¿vale? Y nada, eso, que es que tienes que entender que mucha gente, yo mira, me estoy metiendo en este mundillo ahora, he dado distintos cursos y he visto hacer bastantes casos en persona, y he visto gente, pero real, que sale llorando, termina la última sesión y se mira al espejo y llora, te lo aseguro, te lo puedo asegurar, y me lo han dicho bastantes técnicos con los que yo he estado hablando que han vivido lo mismo. Y tienes que entender que hay mucha gente que tiene ese autoestima baja y esa cosa con la calvicie. Entonces, igual que, ahora voy a analizar tu vídeo, pero igual que yo entiendo tu punto en el que dices, ya, por ejemplo, el punto este en el que dices que solo te limita un look, el de raparte siempre, cuando puedes tener muchos looks, ¿vale? Pero es que entiende que mucha gente no quiere ese look, o sea, mucha gente no quiere el look de la herradura o tener esto largo o tener, por ejemplo... Vale, vamos por partes. Esa máquina, y aún encantándome, yo no lo hago todos los días, lo hago cada 1, 2, 3, y a veces pasan semanas, y luego lo rapo y lo vuelvo a pasar. Es decir, es una opción más que tengo ahí, pero no por ello me lo paso todos los días. ¿Por qué? Porque no le doy tanta importancia si mi pelo está más o menos corto, pero cuando... Tienes razón en esto, de que te tienes que rapar cada 3 días, es el único hándicap que tiene la micropigmentación. No tienes que tomar medicación... nada, el único hándicap es que te tienes que rapar evidentemente cada 3 días, ¿vale? Pero es que el pro frente al contra es grandísimo, o sea, si hay alguien, no me puedes negar que te quita años de encima, o sea, los cambios que salen, que ahora mostraré aquí cambios,
no me puedes negar que te quita años de encima. Y simplemente el tú verte mucho más joven, porque evidentemente te ves más joven, a lo mejor tú no. Yo creo sinceramente que si tú te la hicieras o te hicieras simplemente una simulación, si tú te pusieras como una simulación de maquillaje y te vieras, estoy seguro que el marco que te hace ya te hace verte más joven, se te ve distinto. Mucha gente lo dice también cuando se opera con el trasplante, dice, es que el marco que te da el pelo en la cara te hace rejuvenecer. Eso es innegable. Además que creo que aquí más adelante lo confirmas tú, que te hace más joven, es evidente. Haces la micropigmentación, sí que le vas a tener que dar importancia, porque en cuanto crece un poquito ya no se va a ver igual. Y si lo dejas crecer más, se va a ver horrible. Evidentemente, no te lo puedes dejar crecer si tienes la micropigmentación. Pero aquí también me has puesto un caso horrible. O sea, has puesto un caso típico americano. Esto es una clínica americana que llevan la línea recta y súper abajo. O sea, esa micropigmentación está fatal. Además que parece una mancha, parece un casco, porque no tiene... Parece que no se lo han hecho ni bien. No tener que estar pendiente de tu pelo. Parece una mancha real. Aunque no te apetezca, vas a tener que pasártelo todos los días o cada 3 días. ¿Por qué? Porque si... Aquí igual, otro caso en el que tiene una línea recta pura. O sea, no tiene apenas entrada. Estos casos, claro que se notan mucho. Yo no sé cómo, porque ahí en Estados Unidos pues prefieren hacérselo así, pues vale. No queda bien. Yo no. Siempre he sido un tío guapete, pero cuando me quedé calvo no llamaba tanto la atención de las mujeres. Bueno, en eso no me puedo meter, porque no te conozco, no sé ni cómo eres físicamente, y bueno, este es tu testimonio y así es como tú percibías eso. Pero sí que te puedo decir una cosa, a veces cuando la gente se está quedando calva, el bajón de autoestima que tiene es tal que su percepción cambia y se piensa que no es atractivo para el resto de las mujeres cuando a lo mejor no ha perdido ni ápice de atractivo o cuando a lo mejor no... Esto sí te lo reconozco. Aquí puedes tener tú, cuando se nos cae el pelo, tienes ese... o a casi todos, tienes esa cosa de, joder, se me está cayendo el pelo, qué mal, te baja la autoestima, ¿no? Un poco, es normal. Pues es verdad que ahí puede ser tu percepción, que digas, voy a ligar menos y no sea, y realmente no sea así, es simplemente porque tienes la autoestima. Aquí te comprendo, pero es que hay gente, como a mí me ha pasado, que eso te sube la autoestima. O sea, que tú... Yo iba por los escaparates, por donde iba, uy, que se me ven las entradas, uy, tapándome. Y cuando descubrí la micropigmentación, me hice la micropigmentación, me rapé y ya está, ya no lo piensas. Desde a raíz de hacértelo, ese complejo se te elimina, dejas de llevar gorra, incluso la aceptas. Yo muchas veces la acepto, muchas veces me han venido gente y chicas y te dicen, ¿y tú por qué te dejas el pelo? ¿Por qué te rapas el pelo si todavía tienes mucho, solo tienes entradas? Y lo digo, lo acepto. Digo, pues tengo hecho una micropigmentación. Hasta lo dices, es como que no eres débil. Al final no eres débil, al final dices, pues como las mujeres que se operan, ¿no? El pecho, lo aceptas, ¿no? Dices, pues mira, tengo una micropigmentación y la llevo tan orgulloso y la voy diciendo, no me importa. Por eso hay tantos testimonios de gente cuando se la ha hecho que lo dicen en las clínicas y no les importa salir porque se sienten bien y no le importa decirlo. Él se siente a gusto y le importa incluso si se nota. Vale, y vamos al caso de Rodri Salas, ¿vale? Que yo he visto en un vídeo tuyo también que lo hablas y estás como diciendo, me cae bien porque tiene buena autoestima, es como parecido a mí, que es así... Con parecido el carácter, ¿no? Y no lo hagas, yo creo que este chico no lo va a hacer, es que no recuerdo bien el vídeo, lo tenía que haber visto, pero como que le decías que no lo hiciera porque él no le hacía falta y tal, como, bueno, que tenga la autoestima alta, ¿no? No me acuerdo bien del vídeo, pero era como eso, como que al final te tienes que aceptar, ¿no? Y me parece que en ese vídeo Rodri se estaba aceptando. Pero mira lo que ha pasado después de hacérsela. Supongo que te has enterado que se la ha hecho. Mira su opinión. Complexión y más grande simplemente para hacer la parte de las entradas que se viera como mayor densidad. Eso lo cumple y si quieres ser rapado no es que lo cumpla, es que lo deja brutal. O sea, la estética que le da es increíble. Si tienes pelo, aún así te mejora mucho ese look rapado, porque le da como esa mayor densidad, le da un tono más oscuro. La verdad es que para lo que yo buscaba es increíble. Evidentemente no es un sustitutivo del injerto capilar, esto es más que evidente. Pero si tú estás calvo, ya, por ejemplo, que no tienes forma, no tienes pelo donante, o cualquier cosa de estas, o quieres simplemente ir rapado, de verdad que es un estilo brutal. Mejora
muchísimo. Si tú te quieres rapar, a no ser que tengas una densidad increíble o un pelo muy oscuro. Vale, con esto lo que vengo al ejemplo de también gente que conozco que dice, no, si yo no tengo baja autoestima, yo estoy bien, está aceptado, ¿no? Estando calvo, pero se lo hacen y mejoran, su autoestima mejora. Eso lo he visto también en gente, lo he visto. Por ejemplo, este es un caso. Aparte, Rodri no se le podría poner porque es solo efecto densidad, porque tiene bastante pelo, pero quiero decirte que no digo que a ti, pero que igual a ti es que ni con esas. Pero yo te digo que mucha gente que no tenía baja autoestima ni tenía ese complejo, se ha hecho la micropigmentación, que he visto muchos casos, me estoy metiendo en el mundillo este, y lo he visto cómo mejoran, su autoestima mejora y se sienten mejor. Es que es evidente que te resta años, y eso lo dices tú en este vídeo, que es en el que quiero hacer la reacción. Aquí pones el ejemplo este de que el típico que ha salido en un montón de memes, que se hace el pelo esto es menudo loco el que se ha hecho esto, la verdad. Que se ha hecho este tatuaje, para el que dude, es increíble. Mucha gente se me pueda lanzar al cuello por decirlo, pero es que es verdad. Yo cada vez que lo pienso y por más que le doy vueltas, no puedo llegar a comprender cómo una persona, en su sano juicio, puede llegar a pensar que pintarse la cabeza era una solución para la calvicie, tanto a nivel conceptual como a nivel estilístico. Tío, tengo la solución para nuestra calvicie. ¿Sí? ¿Tú crees? Venga, cuenta. Sí, tío, esto es una idea buenísima. ¿Qué te parece si nos pintamos la cabeza? ¿Pero qué dices, chorro? ¿Cómo te vas a pintar la cabeza para disimular la calvicie? Todo el mundo se daría cuenta. Además, por pintarte la cabeza, ¿qué te refieres? ¿A esto? Pintarse la cabeza, es que sí, es pintarse la cabeza, pero es un realismo del folículo piloso. O sea, si se notase tanto, yo te aseguro que hay mucha gente, y no solo mayor, la mayor por supuesto que te lo dice todo el mundo, ¿por qué no te dejas el pelo largo, tal? Pero es que hay gente joven que no se da cuenta. Te lo digo por experiencia y realmente que he visto muchos casos y he visto amigos que me dirían la verdad, y hacía tiempo que no los veía, conocidos, y le dices, nada, que me hice la micropigmentación, y dicen, ¿qué? Y digo, sí, que me hice tal, digo, mira, que esto es pelo, pero esto no. Y te dicen, hola, es verdad. Dice, pues si no me lo has dicho no lo hubiera notado. Hay mucha gente, muchísima, que no se fija. O sea, vale que tú tengas el ojo clínico y que lo veas así, pero es que hay mucha que no se da cuenta, muchísima. Y ya te digo que al final lo aceptas, y si se dan cuenta, vamos, lo vas diciendo tú. Yo hubo un momento que ya lo empecé a decir y lo digo tranquilamente. ¿Por qué no? Y es una solución, es como... ¿Por qué no lo vas a decir? Si hay que aceptarlo, ¿no? Hay que tener autoestima alta, hay que decirlo. ¿Por qué no las mujeres sí pueden hacer eso y yo no puedo hacer tal? Pues hay que decirlo también. Eso también es pienso yo que es una manera de aceptarlo y de tener una autoestima alta. Solución definitiva. En plan, sí, joder, esto sí que cunde, ¿eh? ¿Te fijas? Es que ni se nota, ¿eh? Y sin problemas de salud, como los medicamentos en los injertos. Mira cómo acepto mi calvicie y con qué estilazo y no con... Es real, es sin medicamentos, no es aceptarla, pero es una simple solución. Es que tienes que darte cuenta que hay gente que tenemos esa baja autoestima con lo del pelo. Ojalá todo el mundo sea como tú. Pero es que desde que lo he estado mirando, desde la época, mira, cuando empezaron las pelucas, ¿vale? Que lo he estado leyendo porque desde el antiguo Egipto ponía que también estaba en el pelo, pero no he encontrado buena información. Pero desde el año 1665 empezaron a hacer... Vale, la industria de las pelucas se había asentado en Francia después de que el asunto de fabricarlo convirtiera en todo un arte en la monarquía como primera clienta. O sea, desde el 1600 se están haciendo pelucas. Mucha gente defiende esta intervención. También me parece que tiene muchas lagunas, así que vamos a seguir analizándolas. Una de las cosas que no me gusta nada de la micropigmentación es el hecho de que te limita única y exclusivamente a un estilo, que es llevarlo rapado, porque lo que hace es simular que tienes pelos afeitados, con lo cual el resto del pelo que tú tienes en la cabeza tiene que ir acorde a ese tatuaje, porque si lo que te preocupa es el estilo, si tú te dejas crecer el pelo que ya tienes, se va a ver una zona con puntitos y la otra zona con el pelo largo, y eso, perdonad que os diga, queda como el puto culo. Así que sin remedio estoy condenado a pertenecer siempre al team afeitado. Esto me obliga a tener que afeitarme la cabeza casi todos los puñeteros días. ¿Y en qué momento pensasteis que eso
eso podía ser una solución acertada. A ver, que sí, que hay calvos que ya hacen eso, que todos los días se afeitan. Sin embargo, eso para mí no es una opción. Si hay algo que me gusta de ser calvo, es que no tengo que ser esclavo de mi pelo. Por lo tanto, tampoco voy a ser esclavo de mi calva. Me cuido, me arreglo, la trato con cariño, pero de ahí a tener que estar pendiente todos los días de afeitarme para que este engaño pueda llegar a buen puerto, paso completamente. Y alguno me podrá decir, oye, pero la micropigmentación capilar ha mejorado mucho. A lo largo de los años los profesionales son unos cracks e incluso consiguen un efecto 3D y puedes dejarte el pelito un poquito más largo y los resultados son cojonudos. Y sí, sí que es verdad, la micropigmentación ha mejorado mucho y hay muy buenos profesionales. Pero lo que os dije antes, y las distancias cortas, que cuando alguien se acerque y me lo vea, cuando alguien se acerque... Las distancias cortas, cuando alguien se acerque y te lo vea, se lo dices. Lo que te he dicho antes, se lo dices y ya está. Es lo que... Mira, solo me ha pasado una vez. Me ha pasado una vez y me ha pasado con un colega mío que siempre se rapaba. Siempre se rapaba, él tiene un pelazo, pero siempre se rapaba. Entonces, de buena mano sabe cuando hay dónde está el pelo rapado. Entonces, me miró y dice, tú no te has rapado el pelo. Es la única persona que me lo ha notado de todas las personas que conozco. La única. Y a él se lo dije, igualmente le dije, sí, me he hecho esto. Me he hecho una micropigmentación. Vale, tal. Te queda bien, da el pego, no sé qué, ya está. O sea que también hay que aceptarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en las cortas distancias, pues nada, pues que lo dices y ya está. Y tú estás a gusto con lo que llevas. Y me toque la cabeza y diga, coño, aquí no hay pelo. ¿Eso qué? ¿Cómo lo solucionamos? A mí lo que me daría vergüenza de esto que estás haciendo, de esto que estás diciendo, sería que tener una peluca, por ejemplo, y que estés con una chica y que te agarre el pelo y se te caiga la peluca. Ahí sí que pasaría una vergüenza espeluznante. Y que ese es el tema de las pelucas, ¿no? Pero en este caso no, en este caso para nada, porque además que es imperceptible. Te lo digo que es imperceptible. Yo creo que no has visto nunca una micro de cerca. Bueno, no has visto una micropigmentación nunca hecha. Vale, ahora mismo no encuentro lo último del vídeo de lo que hablabas, pero es básicamente que tengas mucho cuidado cuando te haces una micropigmentación, que pienses en el futuro. Y ahí te doy la razón, porque mucha gente se hace la micropigmentación con una línea muy baja y sin apenas entradas, y es verdad que esa gente cuando tenga 50 años a lo mejor cambia de idea, como dices tú, y quiere llevar otro look, se quiere dejar la herradura, que no lo creo, pero bueno, se quiere hacer lo de Santiago Segura, que también lo puedes hacer, dejarte el pelo largo, dejarte unas greñas aquí, también lo puedes hacer con la micro. Yo incluso me he llegado a hacer la cresta esta, cuando tenía más pelo aquí, la cresta esta te la puedes hacer. Y dejarte el pelo largo también te lo puedes dejar aquí. Pero bueno, que puedas cambiar de opinión cuando tengas 50 años. Yo te diría que eres joven, que la vida es corta, que te lo hagas, porque no... vas a pensar en qué pasará cuando tenga 50 años. Pues, ¿qué pasará, tío? Lo mismo no estamos aquí. Que puedes cambiar la opinión. Yo creo que no me pasará. No lo creo, porque yo ya... Cuando, por ejemplo, las madres esto lo dicen mucho, ¿no? Déjate el pelo largo. Que todavía tienes mucho pelo. O mira el príncipe de Gales. Mírale... Aquí tenemos fotos de él. Mira el príncipe de Gales. Que no se rapa. Él no se rapa, él se lo deja. Lo que tiene se lo deja. Vale, pero si a él se lo quiere dejar, muy bien, perfecto por él. Si quiere dejar toda la herradura aquí, pues perfecto, pero a mí no me gusta. Eso se ve de una edad más mayor. Eso es innegable. Y yo no creo que con 50 en la edad de mi madre diga, me voy a dejar la herradura. No lo creo, pero en el caso que pasase, te harías el láser. O sea, no es sí que es verdad que hacerte el láser es súper costoso, pero es que tienes que tener claro que ese look yo no me lo voy a hacer. Yo no me lo voy a hacer. Porque es el único. Es que es el único look del que hablas, del que se puede hacer. Porque el de Santiago Segura sí que te lo puedes dejar. ¿Y qué look es ese? El look de Krusty el payaso. Es que no sé qué look te refieres. Y por cierto, tu caso es distinto porque tienes bastante pelo, ¿eh? Cuando te lo has dejado largo ahora en estos últimos vídeos tienes bastante pelo. Entonces tú tienes otra opinión de la que puede tener alguien que solo tenga la herradura, como el príncipe de Gales. Así que nada, un vídeo al final súper largo. Y creo que se han quedado bastantes temas que igual hago otro vídeo más adelante. Pero nada, en general, que eso, agradecido con tu
tu canal, con tu apoyo a los calvos y el tener la autoestima alta en estos temas. Pero en esos casos también que entiendas pues que es una solución que, igual que el injerto, existe y ¿por qué no cogerla? Estamos en el 2023, ¿vale? No estamos en los 80, que no había nada, que te tenías que poner una peluca pegada ahí con superglue. Y por suerte hay soluciones para verse mejor. Así que nada, dejamos aquí este vídeo y nos vemos en el próximo.